¿Qué tal, camaradas? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal. Espero que estén muy bien y continuamos con los tutoriales en Java. En el video anterior vimos cómo insertar datos a través de un procedimiento almacenado. Lo que hoy haremos es... ¿qué vamos a hacer? Es leer lo que está en la base de datos y ponerle en un JTable. No sé si así se diga, en un JTable, pues, el mamón. Vamos a ponerlo ahí en una tabla. Vamos a ver ahí más o menos. Vamos a ver lo que hace el programa. Primeramente, ya después lo voy a explicar cómo lo hace el código. Lo que quiero hacer es que lea la tabla clientes y los ponga aquí. Ya después veré qué hago con ello, y eso es lo que se les va a mostrar, es cómo leer la tabla esta. A ver, déjenlo, se lo muestro. Tablas clientes. Todos estos datos queremos jalarlo de aquí, estos queremos ponerlos aquí en esta tabla. Entonces, pues vamos a ver cómo lo está haciendo. Vamos a entrar al programa para mostrarles cómo lo hace actualmente. Ok, entramos a clientes y aquí mismo lo puse en registrar y ya sale ahí el cliente. Hay un detalle nomás que me está trayendo el ID 2. Bueno, eso lo checamos ahorita. Bien, bueno, pues el chiste es que me los traiga aquí y los ponga. Bien, bueno, pues vamos a mostrarle ahí para que vean cómo lo hace. Y también que cuando demos clic aquí te traiga todos los datos y te los ponga acá. Por lo pronto eso es lo que vamos a ver en este video. Ok, vamos a ver desde el código fuente para que vean cómo lo estoy haciendo. Primero nos vamos a la forma de clientes. Pues ya estoy aquí. Como pueden ver, tenemos aquí la forma. Este es un JPaint. ¿Cómo se llama? Una tabla, pues. Vamos a ponerle tabla y aquí le pusimos el nombre de la variable. Y pues va a cargar. En cuanto abra la ventana debe de cargar ahí cierto número de registros. Entonces vamos al código y nos vamos a poner ahí. Vamos a ver aquí, esto es lo que esta función siempre va a traer en cuanto inicie la ventana. Va a limpiar, va a desbloquear cajas y este es el que va a traer los datos. Voy a llamar a una función dentro de esta función. Este vendría siendo como el load en Visual Basic 6. Ok, entonces va a inicializar componentes, limpiar componentes también por si hiciera falta, no está de más, y aparte va a definir la tabla. Bueno, vámonos yendo a este procedimiento, a esa función que está por aquí abajo. Define tabla clientes. Bueno, primero creamos aquí una variable, una variable de ese tipo, default table model, y pues le agregamos los subtítulos a este objeto, y luego pues se lo agregamos. Hicimos un string aquí y ahí agregamos los títulos. Y pues se lo agregamos aquí al objeto, y este objeto se lo pusimos
a la tabla, al JTab clientes, JTab clientes, que sería este objeto, todo esto. Y ahí se lo asignamos y ya de este y ya ahí va a cargar las madres esas, los títulos. Con eso se agrega los títulos nada más. Y lo siguiente sería cargar la información. Para ello vamos a crear el objeto control cliente, que ahí dentro de ese objeto está la función leer clientes, que te trae todos. Por eso, miren, ahorita nos salió un registro cuando deberían salir dos. Lo que pasa es que aquí debe de ser 0. Ya con eso nos va a traer más registros. Bien, igual esto va a traer esta función recibe desde qué registro. Por ejemplo, desde registro 0 va a traer 5 registros. Va a traer el 1, 2, 3, 4 y 5. Ahorita traía del 1 a los 5 registros, pero como tenemos 2, trajo 1. Y aquí pues le vamos a mandar un objeto de este tipo, de default table model, para que le asigne las columnas, los registros aquí a este objeto. Y ya que se lo asigne, pues se lo va a agregar al JTab clientes aquí. ¿Sí quedó claro? Yo creo que sí. De todas maneras, ahí les dejo el código para que lo analicen. Y luego vamos a ir aquí vamos a ver la función esta, JTab clientes. No, esta no, perdón, discúlpenme, es esta, leer clientes. Nos vamos aquí. ¿Y en dónde es? Pues acá abajo, ingresa cliente. Esto lo hizo el Andrés. Aquí está, leer clientes. Aquí nos va a traer todos los registros del registro que pongamos aquí, y aquí nos va a traer el número. Y si lo lee bien, que lo va a leer bien de fuerzas, va a agregar los datos en este string. Vamos a crear este string, un arreglo es donde le vamos a meter esos 4 datos, y y ahí los va a meter en este arreglo y lo va a devolver. Es una función que va a devolver, no va a devolver nada, disculpen, no devuelve nada, pero los va a agregar a este tipo de datos, default table model, que la variable que le pongamos ahí, no me acuerdo cómo se llama eso. Lo que le pongamos acá, pues cuando le invoquemos a esa variable se la va a agregar de aquí. Y pues una vez que se le agregue, pues ya se lo va a agregar. Todo eso se lo va a agregar a la tabla esta. Y luego pues le pusimos ahí mismo que para cuando le demos clic aquí, source, vamos a buscarle clic. Perdón, se me pasó decirles aquí el procedimiento almacenado. Hicimos este procedimiento almacenado para que lea las ondas esas, los clientes. Lo podemos encontrar aquí seleccionamos la base de datos, nos vamos aquí a rutinas, y aquí podemos editar y ver los procedimientos almacenados. Por ejemplo está pues como saben, le enviamos, ¿dónde está? Bueno, aquí está nomás el select.
Bueno, aquí está. Le estamos enviando el DS y cuántos va a tener, y pues ahí hace toda la magia. Igual les voy a dejar la base de datos para que lo examinen ustedes. Y bien, se ejecuta el query y los agrega. Y luego está lo otro que hicimos, es esta parte, que en cuanto le demos clic al ¿cómo se llama? A la tabla, pues va a agarrar el valor que se encuentre en la primera fila, aquí, que es la llave, y lo va a poner acá. Bueno, de hecho todo lo va a poner ahí para poderlo modificar. Ok, ¿dónde estábamos? Aquí no era aquí. Ahí lo agrega los datos. Bueno, creamos otro string aquí de donde ya vamos a agregar los 11 datos, y pues igual creamos la variable, hacemos la instancia a la clase esta cliente, y esta creo que no se va a ocupar. No pude parsear un string along, y ya después lo arreglamos. Y lo que va a hacer es, si fila es mayor a -1, lo que va a hacer, ¿qué va a hacer? Esto es uno solo. Esto hagan de cuenta que es así. Esto lo que va a hacer, le va a asignar al txt cliente al campo de texto le va a poner lo que está acá, y luego pues ya va a empezar a leer los datos cliente, leer cliente. Esta es otra función de esta clase, que es leer clientes sin S, porque va a traer nomás un valor. Le va a mandar el número de cliente y te va a traer los datos solamente de ese cliente. Igual también por medio de un procedimiento almacenado. Y lo lee y ya se lo va a empezar a asignar. Lo va a guardar en esta variable y lo va a empezar en este arreglo, es un arreglo, y lo va a empezar a guardar, a poner en las diferentes cajas de texto. Y así sucesivamente. Pues qué más. Bueno, sería todo. Vamos a hacer una última prueba para que vean que no estoy echando mentiras. Entramos, clientes, registrar clientes. Ahí ya me salieron los dos registros. Está el 2 y el 1. Como ven, de volada los pone. Ya pues le voy a seguir haciendo cambios a esta forma. Aún no está terminada. Le faltan ahí unos detalles. Y pues sería todo, amigos. Espero que les sirva este pequeño tutorial, este pequeño avance, y pues hasta la próxima. Adiós.